Es muy importante para hacer el análisis de lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestro país, tener un diagnóstico claro del origen del problema. Y el origen del problema es claramente global. Este es un fenómeno que está afectando de manera sin duda intensa a todo el mundo. Lo mismo están cayendo las monedas de Sudáfrica, de Turquía, de Colombia, de México o de Brasil, como están cayendo los precios de las acciones de las empresas de tecnología, como estamos viendo caídas en los precios del cobre, del acero y por supuesto del petróleo crudo. Es un fenómeno de carácter global. Ante este contexto, lo relevante es preguntarnos cómo está reaccionando México y cómo se ha venido preparando México para enfrentar situaciones como esta. Adelante, por favor. ¿En qué consiste, si me permiten destacar tres características de este fenómeno global? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo que ha generado que los inversionistas en todo el orbe tengan un menor apetito al riesgo? Haya un incremento notable en las últimas semanas al apetito por el riesgo. En primer lugar, una desaceleración del crecimiento económico a nivel global, y hay que destacar la debilidad que se ha percibido de manera intensa al principio del año en la economía china, que es hoy ya una de las dos economías más grandes del mundo, que durante los últimos años ha crecido a tasas muy altas y que ahora ha reducido su crecimiento. Y hay incertidumbre sobre qué va a pasar en China. Hay incertidumbre de cómo va a reaccionar el gobierno de aquel país, las autoridades monetarias, qué va a pasar con su moneda, y esto es un factor que mete gran incertidumbre en los mercados financieros internacionales por el tamaño de esta economía. Segundo, hay una considerable disminución en los precios de las materias primas. Esto incluye naturalmente el petróleo, pero no solamente es el petróleo. Si vemos, por ejemplo, el comportamiento de la economía chilena, que lo que exporta es cobre, pues vemos que ha tenido un patrón similar al de otras economías productoras de materias primas, porque el problema es un problema generalizado. Naturalmente para México la variable más importante de referencia en cuanto a materias primas es el petróleo crudo. Y luego hay un tercer elemento de incertidumbre que ha estado presente a lo largo de los últimos meses, que tiene que ver con la política monetaria en los países desarrollados, particularmente la divergencia que hay entre las políticas monetarias entre, por un lado, Estados Unidos y por el otro lado, Europa y Japón. Hoy en la madrugada, el Banco Central de Japón anunció una reducción en sus tasas de interés para llevarlas a un nivel negativo. O sea, el Banco de Japón tiene ya, a partir de hoy, una tasa negativa. Al tiempo que hace apenas algunas semanas, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, incrementó las tasas de interés. Es decir, la política monetaria en las naciones desarrolladas, particularmente en los tres bloques más importantes que son Estados Unidos, Europa y Japón, van en direcciones contrarias. Y esto está generando un movimiento en los flujos financieros, saliendo de otras monedas hacia el dólar. Y por lo tanto lo que hemos visto en los últimos meses, y continúa este fenómeno, es una creciente apreciación del dólar. Esta mañana, al darse a conocer la decisión del Banco Central de Japón, observamos la depreciación en un día más importante que se ha dado del yen japonés desde hace más de 5 años. Y este fenómeno de incertidumbre, ayer la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que por el momento no habría un segundo incremento de su tasa de interés y que se mantiene alerta, así lo dice su comunicado, se mantiene alerta a los riesgos globales, a los riesgos en los mercados financieros. Entonces, esta combinación de caída pronunciada de los precios del petróleo y las materias primas, de desaceleración, particularmente en el caso de China, pero no solamente es China, ahí está por ejemplo el caso de Brasil, ahí está Rusia, que están en recesión, y por otro lado, el problema de la divergencia en la política monetaria genera una combinación de factores que ha resultado en un inicio del año muy incierto y con movimientos abruptos en los precios de algunos activos, incluyendo las monedas. Vamos adelante. El mensaje que les quiero dejar es que México se ha venido preparando a lo largo de los últimos años
y de manera enfática durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto para enfrentar episodios como este, episodios de volatilidad. Y recordemos, si vamos a la lámina siguiente, algunos cambios que ha habido en la estructura económica de México muy importante y que a veces se nos olvida. Estas gráficas que tienen ustedes en las pantallas comparan algunas cosas con respecto a cómo era y cómo es hoy la economía de México. En 1982, hace no tanto tiempo, poco más de 30 años, que en la historia económica de un país no es un periodo tan largo, el 68% de nuestras exportaciones eran petróleo crudo. Hoy las exportaciones de petróleo crudo representan apenas el 6% de nuestras exportaciones. ¿Qué es lo que las ha sustituido? Un crecimiento muy vigoroso en el mismo periodo de las manufacturas. Hace un momento hacía el comentario con el senador Neira, cómo hoy lo que estamos exportando es el talento y el trabajo de los mexicanos a través de la actividad manufacturera. Las manufacturas pasaron de ser en el 82 apenas 24% de nuestras exportaciones y hoy son el 89% de nuestras exportaciones, son exportaciones manufactureras. Y hay que tomar en cuenta también que el comercio desde la firma del Tratado de América del Norte se ha multiplicado por 5 el comercio entre México y Estados Unidos a partir de la firma del tratado. Adelante. Este comentario anterior lo hago para resaltar que en la estructura económica de México, si bien el petróleo sigue siendo una actividad esencial, hoy México es fundamentalmente un país que exporta manufacturas y nuestra dependencia desde el punto de vista de la balanza de pagos, de la balanza comercial, es fundamentalmente a las manufacturas, donde México es cada vez más competitivo. El gobierno ha tomado medidas responsables en finanzas públicas y en el Banco de México en materia monetaria, que hoy nos han colocado en una posición en la que no habíamos estado antes, que es tener la inflación más baja con la que el país cuenta desde que se mide como se mide hoy la inflación, desde 1970. Y esto es algo muy notable porque hemos tenido una depreciación relevante del peso mexicano. El año pasado tuvimos una depreciación, estoy hablando del tipo de cambio al mayoreo, de alrededor de 14%. Este año, como estaba el tipo de cambio ahorita en la mañana, de poco más del 5%. Y sin embargo, no ha ocurrido lo que ocurría en las épocas en que teníamos un tipo de cambio fijo. Recordarán ustedes que en los 70s, en los 80s y en los 90s, cuando México tenía un régimen de tipo de cambio fijo y se movía el valor del peso contra el dólar, en automático y en muy corto tiempo esto se trasladaba a un movimiento inflacionario. Esto no ha ocurrido. No solamente no ha ocurrido, sino que estamos viviendo la inflación más baja que tenemos desde que se mide como se mide hoy la inflación. De hecho, la inflación ya en la primera quincena de enero, cuando se vieron los movimientos abruptos en el tipo de cambio ya de este año, sigue siendo la inflación más baja para una primera quincena de enero que se tiene en registro, apenas el 2.48 inflación anualizada. ¿Por qué tenemos la inflación baja? Primero, porque estamos en un régimen de tipo de cambio flexible, en el cual, en lugar de utilizar el tipo de cambio como el ancla nominal de la economía, es decir, como la variable de referencia para todas las demás variables, es algo que dejamos de hacer hace 20 años. En el año 95 decidimos migrar a un tipo de cambio que ya no lo fija el gobierno, no lo fija el Banco de México, lo fija el mercado, y ahora el tipo de cambio es una variable que absorbe choques. Los choques que vienen del exterior los absorbe el tipo de cambio, es un ajuste macroeconómico que se da de manera inmediata, y este es un cambio muy importante que a veces naturalmente no alcanzamos a percibir, de cómo el tipo de cambio ahora actúa de una manera diferente a lo que ocurría en los 90s, en los 80s y en los 70s, porque hoy es una variable que se mueve todos los días y que absorbe choques del exterior. En segundo lugar, tenemos una autoridad monetaria con gran credibilidad y prestigio, que le da certidumbre a la política monetaria. Y tercero, y este es el trabajo de ustedes, porque cuando ustedes ven esta lámina de cómo ha caído la inflación, ahí está preponderantemente el trabajo del Congreso de la Unión, a través de las reformas que han permitido que se reduzca el precio de la luz, el precio de la gasolina, el precio del diésel,
precio de la telefonía celular, que ha bajado 18% en promedio las tarifas de telefonía celular con respecto al año anterior. La larga distancia nacional que desapareció. La reducción de 40% en las tarifas promedio de larga distancia internacional. Todo esto está beneficiando a la economía de las familias mexicanas y, por supuesto, es una de las razones por las cuales tenemos la más baja inflación de la que se tiene registro desde 1970, que se mide así la inflación. Adelante. En materia de gasto público, aquí lo que hay que destacar es que México ha reaccionado de manera oportuna y reaccionamos incluso de manera preventiva. Recordarán ustedes, cuando tuve el honor de estar aquí hace un año, en enero, que estábamos anunciando en ese entonces un ajuste preventivo al gasto público. Y posteriormente, en la propuesta al Congreso de la Unión, en este caso específicamente a la Cámara de Diputados, propusimos un ajuste también al gasto público para el año 2016. Es decir, hemos enfrentado la reducción de los precios del petróleo de una manera responsable y asumiendo el costo del gobierno y no la ciudadanía ni tampoco las empresas. No lo hemos reflejado en una mayor deuda, al contrario, estamos reduciendo la deuda, ahora hablaremos de eso en la presentación, y estamos reduciendo el déficit, pero tampoco, y esto hay que reconocerlo, no estamos reaccionando a la reducción de los ingresos petroleros, pidiéndole al contribuyente, empresas o personas físicas, una mayor aportación al gasto público. El presidente tiene un firme compromiso, habiéndose realizado la reforma hacendaria de 2013, en la que ustedes tuvieron una participación destacadísima, el compromiso del presidente de la República es que no habrá de proponer, y lo ha cumplido, aún en esta situación adversa, ni nuevos impuestos, ni incrementos a los impuestos existentes. Y este compromiso se mantiene y, por lo tanto, a quien le ha tocado ajustarse el cinturón es al gobierno, no a los contribuyentes, no a las familias, no a las empresas. El objetivo, naturalmente, es estabilizar nuestra razón de endeudamiento público como respecto al Producto Interno Bruto, y es muy importante destacar que se han tomado medidas adicionales de responsabilidad hacendaria, como por ejemplo la modificación que ustedes aprobaron a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que le da un destino específico a los remanentes del Banco de México. Ahora, si este año se reciben, y es probable que así suceda, remanentes de operación del Banco de México, el Congreso, a través de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ordenó al gobierno federal a utilizarlos para un solo propósito: reducir el endeudamiento y reducir el déficit público. Y así lo habremos de hacer con la transparencia que nos marca la ley. Adelante. El déficit público, como lo hemos comentado, lo hemos venido reduciendo. Más tarde, y si me lo permiten, adelanto un dato que se dará a conocer dentro de un par de horas en conferencia de prensa al presentar el informe trimestral de finanzas públicas correspondiente al cierre del año. El gobierno ha cumplido la meta de balance que se autorizó por el Congreso de la Unión para 2015. Y esto es una buena noticia, porque es una meta que implicaba una reducción del déficit público y esto se está acreditando. Es decir, México está no solamente comprometiéndose, sino está actuando con responsabilidad. Y para este año 2016 tenemos un compromiso de seguir reduciendo el déficit público y, por lo tanto, no enfrentar la reducción de los ingresos públicos a través de mayor endeudamiento, todo lo contrario. Lo estamos haciendo a través de un ejercicio responsable del gasto público. Adelante. Sobre la deuda pública, quiero destacar que México sigue siendo y seguirá siendo un país de bajo endeudamiento. Es uno de los países que tiene una razón de deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto más bajas. La gráfica que tienen en pantalla así lo acredita. Pero no solo eso, no solamente importa el tamaño de la deuda, sino sus condiciones. ¿Cuándo vence la deuda? ¿Cuál es su costo? ¿Qué tanto estamos expuestos al riesgo de tasas de interés y al riesgo de movimientos cambiarios?
Y les doy algunos datos que deben de ser de tranquilidad, no solo para los mercados financieros, sino para todos los mexicanos. En primer lugar, tenemos una baja exposición al riesgo de tasa de interés. El 83% de nuestra deuda interna está contratada a tasa fija y de largo plazo, un plazo promedio de 8 años. Esto es un contraste notable con cómo era la estructura de la deuda hace 20 años. En el episodio, por ejemplo, del 94-95, donde el grueso de la deuda era de muy corto plazo. Segundo, casi 4/5 partes de la deuda del gobierno federal, 78%, está denominada en pesos. Esto quiere decir que los movimientos en el tipo de cambio tienen un efecto marginal en el tamaño de la deuda. Y por cierto, el resto de la deuda del gobierno federal, el otro 22%, está no solamente denominada en dólares. Tenemos una canasta balanceada donde tenemos una parte denominada en yenes, otra parte en euros y otra parte en libras esterlinas. De tal manera que constantemente diversificamos nuestro riesgo y la deuda externa del gobierno federal tiene uno de los plazos más largos que hay en el mundo, superior a 20 años. Recuerden ustedes que el año pasado colocamos emisiones de deuda a 100 años en euros, hace 2 años a 100 años en libras esterlinas. Y algo muy notable, en medio de esta enorme volatilidad con la que iniciaron los mercados financieros el año, el gobierno mexicano fue capaz de hacer una colocación de deuda en dólares en la segunda semana del año por 2.25 mil millones de dólares en condiciones francamente muy competitivas en costo y con una gran demanda por el papel mexicano. Es decir, aún en estos momentos de turbulencia financiera existe una gran confianza de los mercados financieros internacionales por invertir en títulos del gobierno mexicano. Y el día de ayer, y esto hay que destacarlo, el día de ayer Petróleos Mexicanos, Pemex, salió también al mercado para hacer una colocación en total por 5 mil millones de dólares y fue una colocación también muy exitosa. Tuvo Pemex demanda por hasta 17 mil millones de pesos, iba por 5 mil y había demanda por hasta 17 mil millones de pesos. Los 5 mil que se colocaron en condiciones que claramente, dadas la situación de los mercados financieros internacionales, hoy son competitivas. Esto quiere decir que los mercados financieros internacionales, los inversionistas, las calificadoras, le dan un voto de confianza en los hechos, a la sustentabilidad de las finanzas públicas y, por supuesto, al manejo de la deuda pública federal. Algo muy importante para destacar, que es una diferencia fundamental a lo que teníamos hace algunos años, es la liquidez, la disponibilidad de liquidez con la que cuenta el gobierno de la República. Recordarán ustedes que en el episodio de 1994-95, uno de los aspectos más críticos fue encontrar liquidez para enfrentar la crisis de balanza de pagos. Y hubo que armarse un paquete, una línea emergente, con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento del Tesoro y del Fondo Monetario Internacional, junto con otros acreedores internacionales. Fue un paquete emergente. Hoy, y esa línea en total era por alrededor de 45 mil millones de dólares. Hoy México tiene lista, para cualquier contingencia de liquidez, tiene lista una línea que acabamos de renovar apenas de manera preventiva en noviembre del año pasado, a finales de noviembre, una línea por 65 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Es una práctica completamente diferente que nos permite como país enfrentar cualquier crisis de liquidez en la balanza de pagos. Y en segundo lugar, hoy tenemos un monto alto históricamente de reservas internacionales, 175 mil millones de dólares de reservas internacionales, que además se usan de una manera muy diferente a como se usaban en el régimen de tipo de cambio fijo que teníamos hasta hace 20 años. Hoy las reservas se utilizan fundamentalmente para darle orden y liquidez al mercado cambiario y que representan, por lo tanto, un mecanismo de estabilización con el cual antes no se contaba. Esta es una diferencia profunda, si bien de carácter eminentemente técnico, por el cual los riesgos que hoy enfrenta México ante una situación como la que pudiera vivirse en un año como este, claramente tenemos elementos de estabilidad. Y algo muy importante,
México tiene una muy buena práctica desde los años 90, que es que cubrimos el precio del petróleo. Cubrimos el precio mínimo de venta del petróleo. Y esta es una práctica que, claro, en los años de altos precios del petróleo, a veces nos las han llegado a cuestionar, que por qué gastábamos en coberturas petroleras. Sin embargo, habrán de recordar ustedes que en diciembre del año pasado, a principios de diciembre, recibimos un depósito en un solo día por 6.300 millones de dólares, porque cobramos la cobertura del año pasado. Y para este año, en el cual el día de ayer la mezcla mexicana del petróleo cerró en 25 dólares por barril, pero que hace apenas 10 días tocó piso de 18 dólares por barril, las ventas las tenemos protegidas, la exposición del gobierno federal la tenemos protegidas a un nivel de 49 dólares por barril. ¿Por qué? Porque nos preparamos a tiempo. Porque compramos en mayo y en junio del año pasado, salimos a comprar coberturas a 49 dólares por barril, para proteger el gasto público al nivel autorizado, como ustedes recordarán en la ley de ingresos, que es de 50 dólares por barril. El dólar de diferencia lo tenemos depositado en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Es decir, no tenemos, derivada de la caída del precio del petróleo, un riesgo para la ejecución del gasto público durante todo el año 2016. Y esto es algo que distingue a México frente a otros países productores de petróleo. El que tenemos una práctica prudencial, preventiva, que sin duda contribuye a la estabilidad macroeconómica. Adelante. Y esto también, al igual que cuando hablábamos del impacto que las decisiones que ustedes como senadoras y senadores han tenido en la inflación, también es un impacto notable el que el trabajo de ustedes, en este caso a través de la reforma hacendaria, ha tenido en la despetrolización de las finanzas públicas. Hace apenas 3 años, en 2012, los ingresos petroleros representaron el 40%, 39.2 para ser precisos, de los ingresos del gobierno federal. Hoy, al cierre del año 2015, los ingresos petroleros representarán poco menos del 20%. Es decir, hemos reducido a la mitad la dependencia de los ingresos petroleros. Este era uno de los grandes objetivos de la reforma hacendaria. La reforma, sin duda, una reforma extraordinariamente polémica, que suscitó una gran discusión en la ciudadanía, con el sector privado, y en la cual ustedes tomaron decisiones extraordinariamente responsables. Y este era, ustedes lo recuerdan bien, uno de los objetivos fundamentales: reducir nuestra exposición, reducir nuestra vulnerabilidad frente al precio del petróleo. Y esto se logró. No esperábamos que la realidad nos pusiera a prueba tan rápido, y sin embargo, ahí está la reforma hacendaria, que hoy nos da un elemento de fortaleza, que sin ella estaríamos enfrentando una condición completamente diferente en la estabilidad de nuestro país. Después de decir, bueno, es que claro, ha bajado el precio del petróleo, por eso ha bajado los ingresos petroleros. Esa es una parte de la historia, pero la otra es que los ingresos tributarios no petroleros han pasado en 2012 de ser solamente 8.4% del PIB a 12.4% del PIB. Son 4 puntos de incremento, resultados de esa reforma. 8.4 era la cifra más baja en América Latina, más baja en la OECD. El 12 sigue estando por abajo del promedio, pero claramente es un avance muy importante. Y nos da una fortaleza que hoy nos permite enfrentar en mucho mejor condición la situación global que México tiene frente a sí. Adelante. Este conjunto de políticas de estabilidad, junto con la aplicación, la implementación oportuna, acelerada de las reformas estructurales, le está dando a México una buena perspectiva de crecimiento. Y les quiero mostrar la siguiente lámina. Hace apenas unos minutos, el Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, dio a conocer su primera estimación, sigue siendo preliminar, sobre el crecimiento del PIB en el año 2015 y para el cuarto trimestre. Se esperaba para el cuarto trimestre un crecimiento del 2.3, fue un poquito mejor, fue 2.5, lo cual es una buena noticia. Y la estimación de crecimiento para el año 2015, por lo tanto, es una estimación del 2.5%.
2.5%, claro que es una cifra mayor a la que está creciendo, por ejemplo, el resto de Latinoamérica, pero vale la pena desglosar este crecimiento y tomar en cuenta que si excluimos las actividades relacionadas con el petróleo, no solamente la extracción de petróleo crudo y gas, sino también, por ejemplo, la construcción asociada a la actividad petrolera, si quitamos este conjunto de actividades relacionadas con el petróleo, que representan alrededor del 6% de la economía, el restante 94% de la economía viene creciendo de manera consistente a tasas superiores al 3%. Las actividades primarias, me refiero a la actividad agropecuaria, la industria manufacturera, la industria de construcción de vivienda, el comercio, los servicios, están creciendo consistentemente a tasas de 3% o más. Y esto es muy importante porque a veces la contracción tan importante que estamos viendo en las industrias extractivas, fundamentalmente la extracción de petróleo crudo, presenta una imagen sesgada de cuál es el crecimiento subyacente en el resto de los sectores en la economía mexicana, que consistentemente están creciendo ya por arriba del 3%. Adelante. Algunos datos muy importantes. Lo que hoy está sosteniendo la tasa de crecimiento y dándole un impulso al crecimiento económico es el mercado interno, es la demanda doméstica. Algunos datos muy relevantes. 2015 fue un año récord en la historia en el número de vehículos que se vendieron en México. Tuvimos un muy buen año de exportación de vehículos, pero aquí estamos hablando de los vehículos que se venden en el país. Se vendieron 1.350.000 unidades. Es la cifra histórica más alta y representó, y este es el dato relevante, un crecimiento del 19% con respecto al año anterior. Si se están vendiendo más vehículos, es porque las empresas y las familias tienen la capacidad y tienen la confianza para hacer una erogación de este tipo. Y tenemos crecimientos acelerados también, por ejemplo, en electrodomésticos, en equipo electrónico, que muestra que las familias mexicanas hoy tienen una mayor disponibilidad de ingreso. La tasa de ingresos al comercio al menudeo, ya con la cifra de noviembre de 2005, está creciendo a una tasa mayor de la que se esperaba en noviembre, una tasa anualizada del 5.7%, por arriba de la inflación. Las ventas en las tiendas de autoservicio, es decir, los supermercados, las tiendas de conveniencia, las tiendas departamentales, según las cifras de la ANTAD dadas a conocer para 2015, tuvieron un crecimiento del 7.4% en términos reales, por arriba de la inflación. Esto quiere decir que las familias mexicanas están manifestando su capacidad de compra, más allá de lo que se expresa, por ejemplo, en los indicadores de confianza del consumidor. Muchas veces es más importante ver cómo está comportándose el consumidor. Y hoy el consumidor está teniendo la capacidad y la voluntad para incrementar su gasto. El crecimiento de los ingresos del sector servicios trae un crecimiento del 9%. Todo esto nos dice una cosa: el mercado interno, la demanda doméstica es hoy el principal motor de crecimiento de la economía nacional. Y ahí están los datos, no son datos del gobierno, son los datos de la propia industria de la iniciativa privada o del INEGI. Adelante. Algo muy importante, ¿por qué está uno de los determinantes fundamentales del consumo? Como ya lo dijimos, es la inflación. Si los precios no suben, podemos tener a un consumidor que puede gastar más. Pero también otro determinante fundamental de la masa salarial y por lo tanto de la capacidad de compra del consumidor mexicano es la creación de empleo. Y hay que destacar que en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, los primeros 3 años se crearon poquito más de 1.8 millones de empleos. Esta es la mejor cifra en la que se tiene registro para los primeros 3 años de una administración. Sin duda más que en las 2 administraciones anteriores, pero incluso si nos vamos 5 administraciones, 6 administraciones hacia atrás, no habíamos tenido esta creación de empleos. Y dado que tenemos una inflación baja, se está dando un crecimiento muy importante en el salario real. El salario real, contractual, está creciendo a una tasa de 1.3% real, es decir, por arriba de la inflación,
que es la mayor tasa de crecimiento del poder adquisitivo del salario contractual desde 2001, en más de 15 años. Algo muy importante, el crédito está creciendo, el financiamiento, gracias a la reforma financiera que ustedes aprobaron, que tenía como objetivo que en México haya más crédito y más barato, esto está ocurriendo y está creciendo a tasas de entre 3 y 4 veces el crecimiento promedio de la economía, el crédito. El crédito a las pequeñas y medianas empresas, a la adquisición de vivienda, a la adquisición de automóviles y el crédito personal. Todo esto tiene mucho que ver con la implementación de las reformas. Ya hablábamos de la reforma energética, que no solamente está dando resultados francamente muy alentadores. Por ejemplo, la licitación que tuvimos en diciembre, ya con precios del petróleo extraordinariamente bajos. De los 25 campos que se licitaron, 25 campos se colocaron y con un pago al gobierno federal muy superior a lo que se había estimado. Pero esto está resultando en que estamos teniendo una disminución en los precios. Por ejemplo, el precio de la electricidad, las tarifas domésticas de electricidad. La electricidad a principios del año pasado, 2015, se redujo el recibo de la luz promedio de las familias 2%. Y este año otra vez 2%. El efecto real de tener 2 años de bajas en las tarifas de la luz es de casi 10% en términos reales. Y este es un beneficio directo a los bolsillos de las familias mexicanas. Por otro lado, terminamos con la práctica de tener incrementos mensuales al precio de la gasolina. El precio de la gasolina el año pasado ya no tuvo incremento y este año que estamos iniciando la transición hacia un precio que se fije por el mercado, en la banda que ustedes recordarán muy bien porque esto fue una modificación que hizo el Senado a la minuta de la Cámara de Diputados, se estableció una banda en la cual nos ha permitido que tanto en enero como en febrero el precio de la gasolina y el precio del diésel, lo cual es muy importante para el sector agropecuario y para el transporte, ha bajado. Ya hablábamos del incremento, la reforma financiera, el impacto en el incremento al crédito y la reforma de telecomunicaciones, cómo está generando inversiones sin precedentes en este sector y se ha dado ya una drástica disminución en los costos para las familias mexicanas, para las pequeñas empresas de acceder al Internet, de acceder a la telefonía móvil. Sigamos adelante. Ahora, déjenme terminar esta parte referida, antes de hacer algunos comentarios sobre agenda legislativa. Déjenme hacer una reflexión muy importante de algo que distingue a México de otros países emergentes, que nos hace diferentes de Brasil, de Chile, de Argentina, de Perú o por supuesto de países como Sudáfrica y Rusia, que es que México desde el punto de vista económico es una nación norteamericana y nuestra integración económica, el destino de nuestras exportaciones, el origen de la inversión es fundamentalmente de Norteamérica. Y hoy en la coyuntura global que estamos viviendo, esta es una muy buena noticia, porque el país desarrollado que tiene las mejores perspectivas de crecimiento hacia adelante es Estados Unidos. Por ejemplo, ahora que China está teniendo esta incertidumbre en torno a su tasa de crecimiento, hay que recordar que las exportaciones que México hace a China es de poco menos del 2% del total de nuestras exportaciones. A Estados Unidos exportamos el 81% y fundamentalmente son manufacturas. Y este destino de nuestras exportaciones manufactureras es un diferenciador muy importante por el cual los mercados financieros, los inversionistas, la inversión extranjera directa trata a México distinto de cómo se trata a otras naciones y con un fundamento muy claro. Adelante, por favor. Déjenme darles este índice que es, creo que muy interesante y que habla del potencial de la región norteamericana como una plataforma competitiva. Una consultoría prestigiada de las más grandes del mundo lleva a cabo un índice global de competitividad en los costos manufactureros. Es decir, dónde es más competitivo instalar nuevas manufacturas. Y dividió a los países del mundo en 4 categorías.
los que tienen las mejores perspectivas, los que están bajo presión, los que están perdiendo competitividad y los que están simplemente manteniendo su nivel. Los dos países que tienen mejores perspectivas son precisamente México y Estados Unidos. Y esto no se refiere solamente al costo de la mano de obra, sino a cosas que ustedes han hecho, como por ejemplo el costo de la energía. Tanto la energía eléctrica, la disponibilidad de gas natural, que gracias a la reforma energética hoy tiene una de las mejores perspectivas regionales en el mundo. Adelante. Quiero terminar, señor coordinador, señores coordinadores, con simplemente una lámina, haciendo un recuento muy rápido de algunos temas de su agenda legislativa en los cuales ha participado y participa la Secretaría de Hacienda, y hacer comentarios muy breves. Aquí con esta lámina voy a terminar la presentación, es simplemente un listado y con mucho gusto podemos hablar de cada tema si así lo determinan ustedes. Primero, han recibido ustedes como minuta de la Cámara de Diputados la Ley de Zonas Económicas Especiales. Esta es una iniciativa transformadora que presenta una nueva política pública, un nuevo instrumento de desarrollo particularmente para el sur del país. Es un instrumento que no se había utilizado en México y que el Congreso de la Unión, y en este caso el Senado, decidir aprobar esta minuta, se dotará a México de una herramienta de desarrollo basada no en el asistencialismo o en la contención de corto plazo de los problemas, sino realmente de generación de riqueza y competitividad para el sur del país. En segundo lugar, una materia que ustedes conocen extraordinariamente bien, porque todos ustedes fueron parte de la reforma constitucional y de aquel ir y venir entre las cámaras, Me acuerdo perfecto. en la materia de disciplina financiera para estados y municipios, para establecer principios de orden y de transparencia en el endeudamiento de los estados y de los municipios también. La reforma constitucional entró en vigor en mayo del año pasado. El Ejecutivo envió la iniciativa de ley reglamentaria a la Cámara de Diputados en agosto. Esta fue aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre del año pasado y la tienen ustedes ya turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público como minuto. Esta es una asignatura extraordinariamente importante y es lo que permitirá que el trabajo que ustedes han hecho, un trabajo de gran visión y responsable, se pueda ya traducir en beneficios concretos, en transparencia, en certidumbre al tema de la deuda de los estados y los municipios. Hay una iniciativa que también viene como minuta de la Cámara de Diputados en materia de asociaciones público-privadas. Son algunas modificaciones para darle certidumbre, particularmente al impacto presupuestal de las APPs, para asegurar que las APPs no interfieren con la viabilidad de las finanzas públicas a futuro. Es una acción responsable que ha sido también ya aprobada por la Cámara de Diputados. Tenemos, tienen ustedes también una iniciativa del Ejecutivo que llegó como minuta de la Cámara de Diputados para desincorporar al pensionista del ISSSTE. Es una iniciativa que hemos trabajado de manera muy cercana con el senador Joel Ayala desde el principio, que ha causado sin duda un gran interés y discusión tanto en la opinión pública como fue en el caso de la Cámara de Diputados. Pero permítame señalar cuál es el aspecto esencial de esta iniciativa. Se trata de mantener al pensionista como lo es, una institución pública al servicio de los trabajadores, que represente beneficios y mejores condiciones para los trabajadores, tanto los trabajadores del Estado como aquellos que decidan invertir sus ahorros para el retiro en pensionista. No es una iniciativa que privatiza al pensionista. El pensionista seguirá siendo una empresa pública, con participación en su consejo de administración de los trabajadores. De lo que se trata es de separarla del ISSSTE. ¿Y por qué la queremos separar del ISSSTE? Porque el pensionista, y esto lo hemos visto a lo largo de los años desde que fue creado en 2008, ha estado sujeto a la restricción presupuestal que le impone el ISSSTE. Y por ejemplo, para establecer campañas de promoción, para tener nuevas estrategias de mercadotecnia, pues está sujeto al presupuesto que para esos efectos tiene el ISSSTE. Y estamos convencidos, y esta es una idea que muy al principio de la administración me dio el senador Joel Ayala, de la importancia de darle libertad respecto al ISSSTE al pensionista, pero siempre lo quiero aclarar,
porque se ha prestado a una discusión que no corresponde al contenido de la iniciativa y ahora de la minuta. No se trata en ningún momento de que Pensionista deje de ser una empresa, una entidad pública con una participación activa y relevante de los trabajadores. Hay dos temas más. Uno que está todavía en la Cámara de Diputados, que son modificaciones a algunos procedimientos para el otorgamiento de concesiones en el sector de comunicaciones y transportes. Particularmente de lo que se trata es asegurar que cuando las concesiones involucran recursos públicos, esto sea parte del marco de responsabilidad hacendaria y que no cometamos errores de comprometer gasto público a través de una concesión que no es aprobado por la Cámara de Diputados. Ese es el contenido fundamental de la iniciativa. Y por supuesto, algo que ustedes conocen muy bien, que es la reforma en materia de salarios mínimos, para desvincular al salario mínimo, como ya lo hicieron ustedes en la Constitución, de otros precios y tarifas en la economía. Ahora corresponde la aprobación de una ley reglamentaria en materia de desindización del salario mínimo. Estos son 6 temas que me permito apuntar, que estoy seguro, porque lo he platicado con el coordinador Gamboa y con el coordinador Puente, sé que son parte de su agenda legislativa. Son temas en los cuales la Secretaría de Hacienda y un servidor nos ponemos a sus órdenes para proveer de la información que sea la información de carácter técnica que sea requerida por ustedes y en general por el Senado de la República para la discusión de estas importantes iniciativas y minutas de la Cámara de Diputados. Aquí termino mi presentación, señor coordinador, señores coordinadores, y me pongo, como siempre, a las órdenes de mis amigas y amigos senadoras y senadores de la República, de estos dos grupos parlamentarios que han sido, insisto, un pilar de la transformación de este país. Muchas gracias.